Hoy día, y esto también es una mezcla, esto es una presentación que de alguna manera mezcla algunos resultados que hemos obtenido durante estos primeros 5 años del centro con cosas que pretendemos hacer en los próximos 5 años, si es que nos va bien, espero que sí. Así que vamos a hablar de una serie de eventos desafortunados, o el rol de los eventos extremos, perdón, el rol del cambio climático, precisamente en eventos de alto impacto en Chile en particular. De hecho voy a discutir de que uno algunas veces se deja llevar por cosas que suceden en otros lugares, pero a nosotros nos interesa particularmente lo que sucede en Chile con un clima muy particular. Y también quiero agradecer a muchos colaboradores que me han ayudado con ideas y con ilustraciones para esta presentación: Juan Pablo Guasier, Roberto Rondanelli, Claudio Villamodel del Servicio Meteorológico y varias otras personas más que no era muy largo colocarlo acá. Entonces, en el mundo real, ¿a qué me refiero con estos eventos desafortunados? Bueno, la lista podría ser incluso mayor, ¿verdad? Pero hemos tenido esta gran mega sequía del 2010 al 2015 al menos. Mañana, entre paréntesis, para que vengan, mañana vamos a ver si realmente la mega sequía se mantiene hasta el 2017. Pero váyanse preparando, porque ya no se llama mega sequía, se llama la media sequía. Y eso es lo que vamos a ver mañana. Pero hemos tenido ciertamente un evento extremo como la sequía. Hemos tenido esta gran marea roja, que es cierto, más o menos recurrente en la zona austral de nuestro país. El evento del 2016 fue el peor que se ha registrado en los últimos, desde que tenemos registro. También hemos tenido todas estas marejadas muy anómalas en la costa, particularmente en la quinta región. Hemos tenido temporadas de incendio muy pronunciadas, y la del 2017 ya se salió de todos los esquemas, ¿verdad? Porque quemó cerca de 10 veces lo que normalmente se quema en una estación de incendio. Y también vamos a ver un par de eventos que hemos tenido en el norte y también en la zona central de Chile, de aluviones y tormentas inusuales, porque han ocurrido, como decía Laura, en el lugar más árido del planeta. Ahora, estos son los eventos reales, y en cada uno de ellos siempre va a surgir esta tensión entre tratar de entender si esto es debido a un efecto antrópico local. Por ejemplo, tomemos el ejemplo de los incendios. ¿Hasta qué punto los incendios son producto de que estamos alterando el paisaje y cambiando bosques nativos, sustituyéndolos por plantaciones exóticas? Pero por otra parte también tenemos que reconocer de que todo esto no ha ocurrido de la nada, sino que efectivamente han ocurrido asociado a algún evento climático extremo. Y por lo tanto, esta balanza es muy importante y es parte de lo que precisamente pretendemos investigar en el CR2 en los próximos 5 años. Porque dependiendo de hacia qué lado se incline, probablemente ambos factores son importantes, es de donde se derivan las medidas de adaptación y cómo podemos realmente enfrentar estos eventos extremos. Este es el mundo real. Ahora, en el mundo de la estadística, un evento extremo, imagínense ustedes cualquier variable climática, esta es la curva de distribución de frecuencia, usualmente definimos los eventos extremos en base a algún criterio, el 1%, bien fuera del rango de las dos direcciones estándar, donde normalmente encontramos la mayor cantidad de los eventos, ¿cierto? Ahora, este es un umbral relativamente arbitrario, puede ser el 1%, puede ser el 2%. Ahora, una cosa que es importante es que cómo reacciona el sistema, ya sea social, ambiental o económico, a estas variables climáticas. En general, cuando nosotros nos movemos en torno al promedio, la verdad que lo que podríamos llamar el costo, por ejemplo, el costo ambiental o el costo económico, es relativamente pequeño. Nos hemos acostumbrado, ¿cierto?, a vivir cercano al promedio, más o menos 1 o 2 desviaciones estándar. Pero a medida que la variable extrema, la variable climática efectivamente va tomando valores mayores, el costo se incrementa notablemente. Naturalmente que esto hay que verlo para cada caso en particular, pero yo diría que casi todos los sistemas funcionan así. Si yo me muevo en torno al promedio, las cosas no tienen demasiado costo, pero basta que empiece a acercarme a estos valores extremos para que realmente el costo se dispare. En el futuro esperamos, y no lo sabemos, ¿cierto? Y eso es lo que tenemos que investigar, que algunas variables climáticas se van a mover, digamos, por ejemplo, que esta es temperatura, entonces yo espero que haya un pequeño cambio en el promedio. Ahora, lo que es más importante, de nuevo, ese pequeño cambio del promedio casi no produce ningún costo adicional a lo que enfrentamos ahora, pero de nuevo, cuando estamos en la parte de los eventos extremos, lo que es importante acá es que esta variable que antes ocurría un 1% del tiempo, con ese valor superior al que estamos indicando ahí, a lo mejor ahora va a ocurrir un 9 o un 10%. Y por lo tanto es muy desproporcionado el efecto de los eventos extremos. Por una parte son muy caros y por otra parte un pequeño cambio en la media puede ocasionar de que haya un cambio muy significativo en la ocurrencia de estos eventos extremos que hemos definido de forma más o menos arbitraria. Ahora, esto por supuesto suponiendo que en el futuro la función de costo, en función de la variable climática, se mantiene igual, pero eventualmente tal vez somos lo suficientemente hábiles para que nuestros costos en la condición futura sean menores. Eso quiere decir que vamos realmente a poder adaptar. Y es una mirada importante de la adaptación, porque
La adaptación, pienso yo, que no solamente tiene que ver cómo nos acercamos o cómo enfrentamos los cambios del promedio, sino que particularmente cómo nos hacemos menos vulnerables, pero no a los cambios del promedio, sino que a los cambios de los eventos extremos. Volvamos a la balanza y a los eventos en el mundo real. Como les contaba, la balanza previa, esta que tenía por una parte las condiciones locales antropogénicas y el clima, ya era difícil. Ahora los climatólogos tenemos nuestra propia balanza, que es igualmente interesante, y en eso pensamos trabajar varios de nosotros, porque cada vez que hay un evento extremo, de nuevo pensemos ahora en la mega sequía, la pregunta es, ¿esto fue solamente cambio climático o fue variabilidad natural? ¿Verdad? Y eso se refleja en lo que diría, no sé, DiCaprio o alguien así, esto solamente es cambio climático, o lo que diría Donald Trump, que no, esto es puro, no dice variabilidad natural, pero algo así habría que decir. Ahora, en realidad, probablemente la balanza nuevamente se puede inclinar hacia ambos lados, y no es un ejercicio semántico, solamente de decir hacia dónde se inclina. Si todo es cambio climático, bueno, nos tenemos que enfrentar a ello como sencillamente viendo cómo nos adaptamos. Si realmente hay una componente importante natural, nuevamente las respuestas son distintas, porque son eventos esencialmente transientes y que han ocurrido en el pasado y que también van a ocurrir en el futuro. Por lo tanto, esa es una balanza que a mí en particular y al grupo que trabajamos de climatólogos nos interesa mucho. Cuando uno ve a nivel global, por supuesto que tiene esta percepción de que los eventos extremos han aumentado notablemente, y quería hacer solamente por ejemplo, una curva que muestra cómo han aumentado a nivel mundial, y este es un mapa que muestra algunos de los eventos extremos. Así que uno tiene la idea de que los eventos realmente han aumentado notablemente. Ahora, si uno prende la televisión en un fin de semana de acá de Santiago sin muchas noticias, aún se incrementa esa percepción, ¿verdad? Porque aparecen estas series de huracanes. Pero tenemos que pasar, y esto es el resto de la presentación, de esta cosa que es de carácter más o menos global. Muchas veces la información que yo les mostraba antes es tremendamente agregada y probablemente está influida por las buenas observaciones que hay en el hemisferio norte y también por lo que está sucediendo en las zonas tropicales. Pero realmente tenemos que preguntarnos si en nuestro país existe esa tendencia de aumento, y más aún tratar de discernir si esta balanza se inclina hacia el lado de la variabilidad natural o hacia el cambio climático. Entonces, yo voy a dar a continuación, en lo que resta de la presentación, 3 ejemplos de eventos extremos, como les decía reciente, y voy a partir por tal vez el más obvio. Este es el ardiente 2017, enero del 2017, ¿verdad? En que las temperaturas en la zona central de Chile en promedio anduvieron 3 hasta 4 grados en algunos lugares por sobre lo normal. Así que fue un verano extraordinariamente cálido en gran parte del territorio. Eso naturalmente que fue una componente, no necesariamente todo, pero fue una componente importante de los incendios forestales que, como les adelantaba, pasaron de un promedio histórico de unas 60.000 hectáreas a 600.000 hectáreas, 10 veces más. Y por otra parte, este incremento de las temperaturas parece estar relacionado con una tendencia que efectivamente hemos observado en los últimos años, a que hay un incremento de las temperaturas. Déjenme mostrarles cómo es la serie de tiempo de las temperaturas extremas en Santiago, y probablemente daría más o menos lo mismo que les mostrara otra estación. Aquí está una serie de tiempo que parte en 1950 y termina precisamente en 2017. Son las temperaturas máximas en el mes de enero, promedio del mes de enero. Y efectivamente, como ustedes ven, hay una tendencia. Y como decía Maisa, en la parte de atribución, esta es casi una atribución conceptual, pero cuando uno ve una tendencia empieza a sentir, a olfatear el cambio climático, ¿verdad? Así que ciertamente había una tendencia. De hecho esa tendencia que observamos se parece bastante a lo que proyectan o lo que proyectaban los modelos, así que con cierta confianza podemos decir que el cambio climático está influyendo en las temperaturas máximas de verano en la zona central de Chile y también de invierno. Ahora, noten que este valor, que fue extraordinario en 2017, se sale muy por encima de la tendencia. Y por lo tanto, efectivamente, esto que fue una gran anomalía, cerca de 3 grados respecto a lo normal, entre el año 1980 y 2010, lo podemos descomponer en una variabilidad asociada al cambio climático, que son probablemente este grado, que me hace distinto respecto al periodo histórico, pero todavía hay 2 grados que no son asociados a la tendencia suave, y probablemente es lo que denominamos variabilidad natural, y eso es lo que estamos tratando de entender, cómo un año logra ser tan cambio. Así que, en el primer caso, ya sabemos, hay aparentemente un aporte del cambio climático, pero también hay algo que no lo estamos mostrando explícitamente acá, pero sale por la diferencia entre ambas cosas, ¿cierto? Y es lo que denominamos la variabilidad natural. El segundo ejemplo que ustedes conocen bien,
mañana vamos a hablar un poquito más de eso probablemente. Bueno, y acá viene inmediatamente el adelanto de que esta mega sequía efectivamente se ha extendido hasta el año 2017, la hemos estudiado extensiva e intensivamente, una aproximación un poco interdisciplinar, y sabemos que fue muy seco, bueno, eso se llama mega sequía, afectó los recursos hídricos, la descarga de los ríos, afectó la vegetación, incrementó el número de incendios, y también la gente lo sintió, y la gente reaccionó a ellos. Y la pregunta, por supuesto, del millón es qué parte de esta mega sequía era natural y qué parte era antropogénica. Normalmente la sequía en Chile, hay una buena relación en general del régimen pluviométrico. Estos son, cada punto es un año, el eje de acá horizontal es el eje del Niño, en la región del Pacífico Central, que es la mejor correlación que obtenemos con la precipitación en Chile Central. Y acá ven ustedes, cierto, que los años del Niño son efectivamente tienden a ser más lluviosos, los años de la Niña tienden a ser más secos, y entre medio puede pasar cualquier cosa. Cuando partió la mega sequía fue un año de la Niña, así que razonablemente dijimos, bueno, esto parece natural. Pero después viene una secuencia de años, que están marcados acá, en que fueron años relativamente neutros, en que yo espero que suceda casi cualquier cosa. Una sorpresa importante fue el 2015, que fue un evento de Niño muy grande, y aún así estuvimos por debajo del 100%, tuvimos una condición seca. Así que uno acá nuevamente empieza, como decía antes, a olfatear de que hay algo más. De nuevo, la niña y el niño, hasta donde sabemos, es una componente natural del sistema, pero acá uno empieza a olfatear de que hay algo más, porque la probabilidad de que en años neutros, en 5 o 6 años neutros, consistentemente la señal sea seca, eso empieza a decir de que hay una señal antropogénica. Y ese fue un aporte importante de nuestro centro, un trabajo liderado por Juan Pablo, en que pudimos de alguna manera, a través de un ejercicio de atribución, en este caso no conceptual, sino que mirando modelos, poder separar estos efectos naturales de antropogénicos. Y no quiero entrar en los detalles acá, pero estos son distintos modelos, en realidad el mismo modelo, pero con distintas condiciones de borde, que trata de simular lo que sucedió entre el año 2010 y 2015. La sequía, el déficit que se muestra acá en colores naranjo, el observado fue del orden del 30%, y cuando yo coloco todas las cosas, cuando coloco los factores naturales y también los factores antropogénicos, logro reproducir la sequía. De hecho reproduzco un 20% de esto. Si yo solamente coloco la componente natural, efectivamente hubiera tenido una sequía, así que no hubiera nada, no lo pensemos en cambio climático, pero esa sequía hubiera sido del orden del 10%. Si yo solamente coloco los factores antropogénicos, mantengo el océano climatológico, pero altero los gases con efecto invernadero y otras cosas más, también obtengo una sequía del 7%. De hecho, es más o menos aditiva, ¿verdad? Porque este 10 más 7 me da 17, cercano al 20%. Y de acá es donde viene este número que mencionaba también Laura previamente, de que estimamos de que la contribución antropogénica a la sequía es del orden de 1/3 y el otro 2/3 viene de la componente natural. Así que nuevamente acá se da esta combinación de que las cosas no son ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario, no. Que tienen ambas componentes, ¿verdad? Tanto la componente natural y la componente antropogénica en los grados que le he mostrado por el momento. Otro ejemplo que les quería dar, no sé si tengo tiempo, ¿dónde está Nicole? Nicole me está mirando con cara, parece que todavía me queda tiempo. ¿Alguien controló el tiempo, no? Entonces, bueno, vamos a seguir, ya que se nos está la Nicole, vamos a continuar. Pero creo que tenemos tiempo para este. Hay dos casos más. Uno, vamos a ir rápidamente de todas maneras, fue el tremendo 2016. Este fue un año muy bueno para turistas, pero muy malo para muchas otras actividades en la zona sur de Chile. Tuvimos el peor episodio de flotaciones de algas nocivas, la famosa marea roja, que mañana nos va a contar un poco más Laura Faría. Tuvimos problemas muy agudos de contaminación en la zona, particularmente Coyhaique, tuvimos incendios, y eso naturalmente trajo una serie de consecuencias y de tensiones sociales, ambientales y económicas en la zona austral de Chile. El origen no lo tenemos aún demasiado claro, pero sabemos que todo lo que vimos ambientalmente en forma previa tuvo que ver con una sequía que fue parte de alguna manera de la mega sequía, pero fue particularmente intensa en la zona centro-sur. Nunca habíamos visto una cosa como esto, nunca habíamos visto registros tanto de precipitación como registros pluviométricos tan bajos durante los meses de verano e incluso de otoño en la zona austral del país, y también hubo un gran deterioro de la vegetación. El cambio de precipitación y el cambio del régimen de los ríos fue el que alteró la bioquímica del océano, y eso aparentemente tiene una particular significancia para los florecimientos de algas masivas que produjeron la marea roja. Así que no es que los peces directamente hayan sido afectados porque llegaba menos agua del cielo, ¿cierto? Pero una serie de cambios en el sistema, en el ecosistema, que finalmente produjeron estas condiciones favorables para los florecimientos de algas nocivas. Y para contarles rápidamente la historia, nuevamente, bueno, ¿qué produce una sequía en el sur de Chile? Por una parte, hay un fenómeno natural, que es el fenómeno del Niño,
que ciertamente el niño está centrado en el trópico, pero produce un tren de teleconexiones y finalmente bloquea los sistemas del tiempo en la zona austral de Chile y impide, digamos, que llueva y que haya sequía. Pero también el fenómeno antropogénico, la famosa oscilación austral o el modo antártico, que también tiene esta característica que en su fase positiva produce bajas presiones sobre la Antártida y altas presiones en la zona austral. Así que son dos cosas muy distintas, pero la respuesta es la misma, sequía en la zona austral. ¿Qué pasó el año 2016? Bueno, la verdad que nuevamente tenemos una combinación. Miren la serie de tiempo de un indicador del Niño. Acá tenemos el 83, el 88, el 2016. Uno de los años con el Niño más fuerte que tenemos también registro en los últimos 50 años. Así que lo podría, si yo la mostrara hasta acá, diríamos, esto fue completamente natural y fue solamente efecto del Niño. Pero también miren cómo SAM, en la famosa oscilación austral, ha ido incrementándose y de hecho también alcanzó un valor muy alto. Así que nuevamente aquí se nos meten las dos cosas, tanto la señal natural, el Niño, como la señal antropogénica. Acá no tenemos una división tan clara como en el caso de la mega sequía, pero a juzgar todavía estamos haciendo un poquito esos análisis de atribución. Ambas son obviamente elementos que contribuyeron a la sequía y a través de la sequía al déficit hídrico y a los fenómenos que les contaba anteriormente, incluyendo la marea roja. Para terminar, déjenme hablar de... En todos los casos anteriores más o menos sabemos lo que pasó y cómo se vincula con el cambio climático. Acá hay algunos ejemplos de grandes tormentas que hemos tenido en la zona norte. El primero fue esta tormenta del 24 de marzo del 2015. Este es un mapa que muestra los rayos que cayeron, así que fue una tormenta con mucha lluvia, con mucha actividad eléctrica y como ustedes saben tuvo una gran cantidad de daño y lamentablemente de muerte asociada. En base precisamente a estos registros se estima que el periodo de recurrencia, o sea, uno esperaría que en un clima normal tuviéramos una cada unos 50 años. Eso es más o menos lo que sabemos. Bueno, algunas personas, incluyendo algunos colegas de la facultad, fueron y explicaron que esto tiene una periodicidad de 50 años, pero 2 años después tuvimos otro evento, entre el 11 y el 13 de mayo de 2017, es similar, estuvo concentrado un poco más en el sur, acá en La Serena, en la zona de Ovalle, y luego en un día o 2 días 200 milímetros, ¿cierto? O sea, alrededor de 2 o 3 veces el normal climatológico. Y eso también no hubo tanta afectación de vida humana como en el caso del aluvión de Atacama, pero también hubieron graves problemas de infraestructura. Entonces uno dice, bueno, él tenía 50 años de periodo de retorno y a los 2 años me viene algo así. Eso podría ser de parte de la hidrología normal, pero de nuevo como que uno empieza a olfatear de que podría haber alguna señal del cambio climático. Y de hecho cuando uno toma una curva de precipitaciones máximas en 24 horas en la ciudad de La Serena, que son los puntos azules de acá, uno tiene la inclinación a pensar de que efectivamente algo está cambiando. Ahora lo ve, ahora no lo ve. ¿Cierto? Fíjense que cambia, hay que ser muy cuidadoso cuando uno analiza extremos. Los extremos, yo decía que tienen costo, son en la cola de la distribución y además tienen el problema que son pocos y por lo tanto para hacer estadística robusta no nos podemos quedar con unos pocos años, sino que tenemos que ver la estadística completa y aún así es difícil. Acá es muy difícil saber si esta tormenta, cuánto fue la contribución del cambio climático de alguna tendencia. De hecho, así a ojo sencillamente no se ve una tendencia significativa cuando uno ve los últimos 50 años. Entonces acá efectivamente logré llegar al final de mi presentación sin que apareciera Nicole. Ahí está Nicole. ¿Está mirando alguna parte Nicole o no? No. La cámara. Ahí me dice, ya. Me avisan por el interno que quedan 2 minutos. De más para terminar la conclusión. Finalmente voy a poder hablar lentamente. Bueno, la primera conclusión, que es obvia, ¿cierto? Y es que los eventos extremos corresponden a una combinación de tiempo, normalmente están asociados a un fenómeno meteorológico muy puntual, variabilidad climática, por ejemplo el fenómeno del Niño y la oscilación del sur, y cambio climático. Así que es difícil decir esto fue cambio climático o esto fue... No, esa no es la pregunta adecuada, la pregunta es cómo contribuyó el cambio climático o cómo contribuyó la variabilidad natural a la ocurrencia de estos eventos. Y a nivel mundial hay cierto consenso de que hay ciertos eventos que están aumentando y eso está asociado al cambio climático, pero los eventos en Chile pueden tener, nuestro clima es muy particular y pocas personas lo miran y por lo tanto nosotros tenemos que seguir haciendo ese esfuerzo porque tienen una señal distinta. No son los tifones ni los huracanes que ocurren en las zonas tropicales, en un clima mediterráneo extratropical que tiene sus propias particularidades. Esta es una cosa que es importante, independiente del cambio climático, los eventos han ocurrido y van a seguir ocurriendo, y esta es una frase que saqué de una propaganda que dice, para enfrentar lo peor tenemos que tener lo mejor, y tenemos que fortalecer a nuestros servicios operativos, los servicios meteorológicos, para seguir teniendo buenos pronósticos que han mejorado notablemente,
tener mejores sistemas, si bien es cierto, pronosticamos bien estos eventos en general, el diagnóstico tenemos que afinarlo aún más, el diagnóstico de qué es lo que está ocurriendo. Está lloviendo hoy día en el Alto Biobío o en el Alto Maipo, podemos saber cuánto va a llover mañana, pero no sabemos cuánto está lloviendo actualmente porque no tenemos muy pocas estaciones en la parte alta. Pero tal vez el mayor desafío es cómo utilizar esta información meteorológica en el manejo de emergencias. Y finalmente, respecto a las cosas que hemos observado, de los ejemplos que yo les mostré, la megasequía y las olas de calor, parece obvio de que el cambio climático tiene una contribución, no es lo único, pero ciertamente tiene una contribución entre la mitad y un tercio a cosas como la sequía y las olas de calor en Chile. Dado esto y dado que el cambio climático probablemente nos va a acompañar por varias décadas, ¿cierto? Lamentablemente existe el potencial de un incremento de estos eventos en el mundo noctánico. Y es poco lo que podemos decir aún sobre eventos más pequeños en el sentido temporal, pero muy intensos, como son tanto las tormentas de verano como las tormentas de invierno, y ese es precisamente uno de los desafíos que nos hemos planteado en el CR2 para estos últimos 5 años. Y lo último, gran parte de todo esto está controlado por la variabilidad natural asociada al niño, y ese también es un tema de investigación fascinante y muy complicado, cómo eso va a reaccionar al cambio climático, porque gran parte de estas respuestas están asociadas al niño. Así que lo voy a dejar hasta acá y nuevamente le agradezco su atención.